En esta mañana me gustaría, antes de decir el tema, que lo suelo poner en el grupo de la Iglesia, vamos a hablar sobre un tema que creo que es importante, que es el Sermón del Monte, aunque para eso harían falta mínimo 12 o 14 sesiones, si no toda la vida cristiana, hasta la muerte. Con ese sermón tendríamos bastante, porque creo que es la esencia del mensaje del Evangelio, y si no el manifiesto de los derechos humanos más grande que se encuentra en la palabra. ¿Y por qué justo en este preciso momento? Pues en este preciso momento porque las 4 predicaciones últimas estuvimos hablando sobre la verdad. Y si llegamos a la conclusión, los que estamos aquí, que la verdad es Cristo, pues lógicamente queremos saber, este hombre Dios, qué es lo que dijo estando en la tierra. Y uno de los mensajes más maravillosos que pudo dar y que han trascendido en la historia, en la política y en tantos y tantos líderes mundiales que han cogido el Sermón del Monte como un prototipo para hacer la constitución de su país, es el Sermón del Monte. Claro, cuando hablamos Sermón del Monte, a la mente a todos nos vienen las bienaventuranzas, pero ¿eso qué va? Eso es el aperitivo. Eso es solamente la primera aceituna, después viene el primer plato, el segundo, el tercero, el postre y todo lo demás. Ahí está contenido todo, lo social, lo particular, lo personal, el cuerpo, el alma, el espíritu, la relación con la familia, con nosotros mismos, el adulterio, el divorcio, todo. O sea, toda la temática humana, social, se encuentra contenida dentro de este sermón. Por eso os puse que el tema de hoy era el inicio o el arranque o el porqué de este sermón. Y lógicamente lo veremos pues en menos semanas, pues para así, porque si no se nos olvida lo que dijimos el primer día. Si se pone alguien a leer el Sermón del Monte, que se ocupa solamente el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, pues en tiempo de reloj se tardan 18 minutos, aproximadamente 18 minutos. Bueno, es lo que yo he tardado leyendo lentamente, 18 minutos el Sermón del Monte. Otro puede tardar 25, otro puede tardar 10, en función de la velocidad de lectura que tenga cada uno. Pero más o menos es lo que se tarda en leer el Sermón del Monte en voz alta. Estas palabras son palabras inmortales, porque han creado una impresión imborrable en la mente de muchos hombres y a lo largo de toda la historia. Y aquí he recogido algunas personas de la historia, muy poquillas, para ver la impresión que le dio este sermón cuando estuvo en sus manos. Gandhi, por ejemplo, pues las llamó las palabras mayores de toda la literatura y trató de hacerlas un programa de acción política. Él trató de hacer con estas palabras un tratado de acción política. Después tenemos a Nietzsche, un filósofo, le llamaban el filósofo loco de Alemania por las palabras fuera de contexto que siempre se han dicho de él, que Dios está muerto. Pues Nietzsche protestó furiosamente contra este manifiesto. Esto es un manifiesto del Señor Jesús que hizo en el monte, ese maravilloso sermón. Pero él se rebeló, Nietzsche, contra este sermón y lo llamó la moralidad de los esclavos. Porque entre una de las filosofías que tiene, y yo claro, cuando tocamos el tema, ahí un poco me alargo, él dice que la moral de los esclavos es la moral cristiana, que siempre nos estamos flagelando, renunciando. El que no renuncia a todo lo que posee, si te dan en la mejilla izquierda, pon la derecha, parece que somos pues los tontos de la manada, ¿verdad? Una moralidad de esclavos, somos como esclavos. Como hay un más allá, pues aquí nos tenemos que mortificar acá para llegar al más allá. Bueno, él atacó mucho el cristianismo, aunque en un principio parece ser que tanto su familia, por parte de padre como de madre, formaban todos parte de la iglesia protestante, allí en Alemania. Bien, pero a él no le gustó este sermón. Martín Lutero, otro, afirmó que era imposible vivirlo. Él se atrevió a decir, es imposible vivir este sermón. Es imposible, porque solamente Dios lo dio pues para mostrarnos nuestra necesidad de su gracia. La gracia, que ahora está muy de moda, la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, pues él decía que si Dios no nos daba su gracia era imposible de vivir este sermón. Otro y último, porque podríamos estar hablando de Scofield, que es un teólogo cristiano que hizo varias traducciones bíblicas en los siglos XIX y XX, vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, pues dijo que no era para la Iglesia, que ese manifiesto de Jesús en el monte, eso no era para la Iglesia, sino para un milenio futuro. Y así podríamos estar señalando. Tengo otro más, un escritor ruso llamado León Tolstoy. Él se quiso practicarlo. Dice, esto es maravilloso.
yo lo voy a practicar para que mi vida me vaya bien. Pero él confesó en uno de sus escritos, ya en la vejez, que como no había hecho ningún compromiso cristiano, ni se había comprometido con Cristo, ni quiso adorar a Jesús como Salvador en su vida, fue imposible vivirlo y fracasó. Fracasó en su intento de poder vivir el Sermón del Monte. Claro, es que el Sermón del Monte tiene, pues eso, muchas cosas que vamos a ver en esta mañana. No todo, pero vamos a hacer una introducción de qué es, en qué contexto se dio, después de qué capítulo, por qué, para qué vamos a hacer una disección completamente de este sermón. Pues ninguno de estos son nombres que he nombrado, hombres que he nombrado, podría haber nombrado otros muchos, encontraron el verdadero significado del Sermón del Monte. En Mateo 7:24 Jesús dijo algo, en Mateo 7:24, Mateo está dentro de los capítulos que abarca todo el Sermón del Monte, ya el último capítulo. Pues en el 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por lo tanto si él dice que las oye y las hace, que se pueden hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y conocéis pues lo que dijo Jesús sobre los 2 cimientos. Pues eso se encuentra también en el Sermón del Monte. Los temas que abarca, que los tengo aquí anotados por si se me olvidaban, este sermón son los siguientes, por si alguien quiere saberlo. ¿Qué temas abarca el Sermón del Monte? Pues lo siguiente, entre otros. En primer lugar, las bienaventuranzas como introducción. Después habla de que somos la sal, la luz, habló de la ley, habló del adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia nuestros enemigos, la limosna como obra social, la oración, el ayuno, que no tenemos que hacernos tesoros en el cielo, en la tierra, perdón, sino en el cielo, no, la acumulación de los bienes materiales. Él habló del afán, de la ansiedad, muy de moda en el siglo XXI, del juzgar a los demás, los 2 cimientos, entre otros temas. O sea, hay para todos y para todas en esta mañana con este sermón. Aunque no nos vamos a introducir profundamente, pero sí por lo menos ver en qué contexto Jesús dijo este sermón y después lo vamos a ir analizando en este día y en otro día. Algunos piensan que el Sermón del Monte, como le pasó a León Tolstoy, pues que era un código de ética y de moral, pues para la acción política. Esto aplicado a un gobierno, el gobierno iría y es cierto, iría de maravilla si todo esto se aplicara. Intentaron hacerlo, pues eso. Incluso los Estados Unidos, cuando empezaron, lo intentaron meter dentro de los principios de los derechos humanos. Pero claro, lógicamente se fracasa cuando las cosas las hacemos como, y me refiero de nuevo al escritor León Tolstoy, no lo hizo desde el punto de vista como un creyente que adoraba a Jesucristo. Y entonces, lógicamente, ya parece que es incompatible. El Sermón del Monte está descrito, y aquí lo he puesto, como el manifiesto de Cristo, que describe el carácter de los que son salvos por su sangre, nacidos de nuevo por su espíritu y que pertenecen a su reino, su con mayúscula, porque se refiere al reino de los cielos, no a los reinos terrenales, que después vamos a ver la diferencia entre el reino terrenal y el reino de los cielos. Por lo tanto, repito, que es el manifiesto de Cristo que describe cómo es el carácter de los que han sido salvos. Por lo tanto, es un espejo donde poder mirarnos y que cuando empezamos a leerlo decimos, ¡puf! ¡Qué difícil! Esto parece meramente imposible, ya lo dijo Lutero, imposible vivir el Sermón del Monte. Tampoco es una colección de reglas ni de normas. Los seres humanos somos muy dados a tener reglamento interno en todas las entidades públicas. En cualquier entidad pública hay un reglamento interno, normas y reglamentos internos. Y está muy bien que hayan unas normas, porque sin normas no funcionaría la sociedad ni los distintos estamentos en los que nos movemos, sea educación, sea lo que sea. Sino que no es como he dicho, un código de reglamento, sino es la disposición de Dios para nosotros, los que hemos sido, bueno, para nosotros, para todos aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Si no, es imposible vivirlo. Es imposible vivirlo si no ha habido un cambio, si no ha habido una conversión, si no ha habido salvación. Es simplemente, pues es un manifiesto muy bonito, muy hermoso, pero que se queda solamente en una utopía, algo imposible de llegar
a vivir, porque son muchas las exigencias las que nos encontramos en este sermón. De hecho, en el siglo I, el Sermón del Monte se utilizaba, a posteriori de la muerte de Jesús, para enseñar a los neófitos, a los recién convertidos, para llevarlos al bautismo. Las palabras que les enseñaban, entre otras, pero como base era el Sermón del Monte. Igual que nosotros, pues cada iglesia tiene su costumbre, su norma, su reglamento interno. Pues antes de pasar por las aguas, como decimos, o ser bautizados o bajar a las aguas, cada iglesia tiene una entonación distinta con respecto a este tema, pues le da una enseñanza u otra. Las bases doctrinales, no sé, algo muy sistemático y muy sencillo, qué es lo que vas a hacer y demás. Pues en el primer siglo, que sepáis que y eso está registrado en los padres de la Iglesia, que lo que se le enseñaba a los recién convertidos era precisamente el Sermón del Monte de Jesucristo. Por lo tanto, lo que sí queda en evidencia que este sermón, es decir, más Sermón del Monte para no ser repetitivo, este sermón es la ética básica del cristiano. La ética básica del cristiano. Y esto no solamente se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Ahí digamos que se encuentra condensado, pero después se encuentra diluido y repetido, explicado, ensanchado a través de todo el Nuevo Testamento. Y eso lo iremos viendo en los estudios sucesivos. Hay dos grupos religiosos antiguos, pero que también forman parte de nuestro carácter, que son los fundamentalistas y los pietistas. Bueno, ¿qué son esos? Pues el fundamentalismo sabemos lo que es. Pues es el nombre que recibe la corriente religiosa ideológica que promueve la interpretación literal de los textos sagrados. Esto dice la palabra y esto es lo que hay que hacer. Legalismo puro y duro. Esos serían los fundamentalistas. Y después están los pietistas, que es un movimiento contra precisamente el fundamentalismo, que se basa más en la parte emocional, sentimental y espiritual, que a veces van muy de la mano y que es muy difícil a veces saberlos separar. Bien, pues estos fundamentalistas y pietistas, siguiendo a Lutero y a Scofield, y aparte de la transigencia pues católica de la época de Constantino, pues han tratado de echar a un lado la ética contenida en el Sermón del Monte. Y la palabra del Señor dice que no se puede ni añadir ni quitar, ni una jota ni una tilde, que eran, pues, digamos, los trazos más chiquitillos que tiene el idioma hebreo, es lo que quería decir Jesús. Ni una coma, ni una tilde, ni la partícula más pequeña de un signo gráfico, o ortográfico, mejor dicho. Pues todas estas personas dijeron que no, que eso había que dejarlo a un lado. Y lógicamente tienen que argumentarlo, porque cuando sale una secta, porque casi todas las sectas salen del cristianismo, que lo sepáis. Los testigos de Jehová salieron de un grupo de creyentes evangélicos que se reunieron estudiando la palabra, ¡bum! Y salió el Tratado de Taser Russell y salieron los testigos de Jehová. Los mormones, lo mismo, del grupo evangélico se reúne, empieza a estudiar la palabra, ¡bum! Y John Smith, juntamente con la visión milagrosa de las semillas que crecen, y forma también su grupillo. Y así sucesivamente a lo largo de toda la historia ha ocurrido. Y estos pietistas y fundamentalistas, para no hacer nombre, porque aquí no se trata, como siempre he dicho, ni de atacar ni la política ni la religión de nadie, sino un poco de exponer la palabra del Señor, es lo que tenemos que hacer aquí, pues estos se quejan de que el Sermón del Monte no habla de la cruz. Es que ahí no se habla de la cruz para nada. Y que por tanto no tiene que ver nada el Sermón del Monte con la salvación, aludiendo a la cruz. Lógicamente Jesús todavía no había muerto, subió al monte y todavía estaba predicando, de acuerdo que los profetas habían profetizado que un día sería crucificado. Pero sí tiene que ver mucho el Sermón del Monte con la cruz. La cruz, lo he anotado porque se me olvidaba, es central y fundamental para entender el Sermón del Monte, porque este sermón es la ética de los que se han arrepentido de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para nacer de nuevo y para arrepentirse fue a raíz de la muerte de Jesús y de haber creído que su muerte expiatoria nos limpiaba de todos los pecados. Y por eso fuimos salvos. Y como consecuencia de la salvación, este sermón sí es factible en cada una de nuestras vidas, porque sigue siendo palabra de Jesús a los discípulos y palabra de Dios que se encuentra registrado en la Biblia. La persona que puede leer el Sermón del Monte, que, bueno, cualquiera de los que estamos aquí, y no ver que la centralidad de ese sermón está hablando del perdón y de la reconciliación,
Si yo leo este sermón y no me di cuenta de que la centralidad de todo este sermón es el perdón y la reconciliación, yo estoy ciego. Porque esa es la centralidad de este sermón. Y, lógicamente, lo que más nos cuesta, el perdón, porque el perdón lleva consigo el olvido, la reconciliación. Hablamos de reconciliación, el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con el mundo, y después pues vemos cómo andamos, ¿no? Y esa es una realidad, nada más que tenemos que asomarnos a cómo se han politizado las iglesias, el sector A, el sector B, nos reunimos, ¿te has enterado qué? ¿A que no sabes lo que ha ocurrido aquí, allá? Y eso está ocurriendo, y eso es más real que la vida misma. Por eso tenemos que centrarnos única y exclusivamente en la verdad que es Jesucristo, porque como nos desviemos hacia otros lugares, la verdad que vamos apañados todos y cada uno de nosotros. Y no solamente es esta, la reconciliación y el perdón, la roca en la que se basa la salvación, sino que Cristo mismo es el camino. La mente de Cristo es nuestro modelo a seguir. Si nuestra posición nueva en la gracia no nos da una disposición nueva y afable, no se ha llevado a cabo la salvación. Y repito esta frase porque la he entresacado de la enseñanza. Si nuestra posición nueva en la gracia, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y ahora estamos en Cristo, pues si tu posición nueva en la gracia no te da una disposición distinta a como eras antes y afable, parece ser que no se ha llevado a cabo la salvación, cosa la cual no podemos juzgar, ni desde arriba, ni desde abajo, ni desde en medio. Nadie puede juzgar la salvación de nadie. Hay dos textos, uno que se encuentra en Mateo 5, 23-24, que forman parte del Sermón del Monte, y otro que se encuentra en Mateo 6, 12, 15, que también forma parte del Sermón del Monte, que dicen así. Empiezo por el primero. Estoy en Mateo 5, 23 y 24, dice la palabra. Por tanto, es para que veamos la centralidad del perdón en este sermón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando del perdón. No si tú tienes, y si allí recuerdas que tú tienes algo, no, que alguien tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate. Y saltamos un capítulo, al capítulo 6, y leemos 3 versículos, 4, el 12, el 13, el 14 y el 15 del siguiente capítulo, que literalmente dice así: y perdónanos, hecho hay un corte al Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, he entresacado dos textos de este sermón donde sí se habla del perdón como tema central del mismo. Lo que sí da por sentado este sermón es que Cristo primeramente predicó el Evangelio y reunió a sus discípulos, a quienes procedió a enseñar el Sermón del Monte como una exposición, atentos, del carácter y las credenciales de la Iglesia. Estas deben de ser nuestras credenciales y este debe de ser nuestro carácter, el carácter de Cristo que queda expuesto en dicho sermón. Por ejemplo, hay algunos versículos que son trozos que he sacado, que no hace falta buscarlos, que se encuentran en un capítulo, además el precedente al Sermón del Monte. ¿Qué ocurrió antes del Sermón del Monte? Los que conozcan la estructura de la Biblia. Pues en Mateo 4 se hablan de las tentaciones de Jesús. La tentación. Inmediatamente después de la tentación viene el sermón. Y después vamos a ver la relación que hay entre la tentación y el sermón y veremos que es perfectamente compatible. Mateo, por ejemplo, 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y después en Mateo 4:23 dice lo siguiente: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora estoy hablando del reino. Después pasamos a Mateo 5, 1 y 2, que es el inicio de este sermón. Hoy lo vamos a dejar en Mateo 5, 1, 2 y ya continuaremos con la bienaventuranza la próxima semana. Pues arranca así, para que conozcamos el arranque de este sermón. Dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca
les enseñaba. Y abrió la boca durante 3 capítulos. Y ahí es donde se encuentra la esencia de todo el mensaje, en estos 3 capítulos del libro de Mateo. Vamos a empezar viendo el fondo de este sermón. Solamente lo que es el fondo. Siempre se ha dicho, y lo hemos escuchado 1000 veces, yo pienso, detrás de un púlpito, la famosa frase de que el texto, fuera del contexto, es un pretexto, incluso a la Biblia la pueden hacer mentirosa. Esto cuando yo lo explico en el instituto digo lo siguiente. En el Salmo 14, Avi, yo tapo una frase y le digo al niño, lee, ¿qué dice aquí la palabra? Y el tío dice, no hay Dios. Digo, ¿te das cuenta cómo la Biblia es atea? La Biblia dice que no hay Dios. Digo, espérate, es que yo he cogido el texto y lo saca de contexto. Le quito el dedo y digo, léelo ahora. Y ahora lee el niño, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Digo, ¿te das cuenta? No podemos sacar un texto de contexto porque la podemos liar. La Biblia se lee de una manera exacta, en su contexto, lo que viene antes, lo que viene después y lo que viene durante. Es como entrar al cine con la película empezada y hacerte, pues lógicamente, una cábala distinta de lo que va a ser el argumento, porque no has llegado a tiempo, has llegado tarde y ya la parte principal de la película ha pasado, ha ocurrido, se ha visionado en el cine. Pues lo mismo ocurre con el texto bíblico. Bien, pues el Sermón del Monte tiene que ser entendido en su contexto, Tiene 2 partes principales, que es como, bueno, 2 partes. Puedes tener la que cada ser humano que estudie la Biblia pueda ponerle. De hecho, son 36 sermones. Ahí se contienen 36 predicaciones, 72, 144, las que quieras. Porque es donde se encuentra todo el mensaje de la cristiandad, está ahí contenido y condensado. Normalmente se dice que hay 2 partes, la bienaventuranza y el resto, todo lo demás que él dijo. Lógicamente algunos pues han querido hacer de las bienaventuranzas, pues digamos como una tabla de contenido del sermón, lo han dividido en 9 tópicos. ¿Qué es un tópico? Pues algo que se repite con frecuencia, a modo de rezo, de letanía. ¿Sabéis lo que es una letanía? Por ejemplo, el Salmo 136 que leímos en el culto de oración se llama, bueno, el Salmo antifonal, o dentro del catolicismo, o por ejemplo, es como se le llama, no digo que lo digan mal, lo dicen perfectamente. Porque Dios creó el mundo, porque para siempre es su misericordia. Y colocó las estrellas, porque para siempre es su misericordia. Y porque para siempre es su misericordia. Y a lo largo del Salmo, en la mitad justa de los versículos, se repite esto constantemente. Pues eso es un tópico. ¿Alguien quiere hacer de este sermón o de esta nueva bienaventuranza como un rezo? Como un rezo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados. Y ya nos adentraremos en cada una de las bienaventuranzas para que veamos realmente lo que Jesús quiso decir. Si comparamos el Sermón del Monte, y esto es cierto, lo podéis buscar, con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que dice esta Declaración de Independencia, dice lo siguiente, que el hombre tiene derecho a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y las bienaventuranzas son el preámbulo y tienen el secreto para conseguir una felicidad que no dependa de las circunstancias. Y de hecho, cuando se hizo esta declaración de la independencia, se tuvo en cuenta la lectura de las bienaventuranzas y del Sermón del Monte. Por eso, daros cuenta el efecto que ha tenido esta porción de la palabra en los gobiernos, en la sociedad, en las vidas personales de todos aquellos que se han adentrado en la lectura y el estudio de este sermón. Yo personalmente creo que esto tendría que ser nuestro programa de vida y nuestro carácter. El carácter del nacido de nuevo y el carácter de la Iglesia. Cuando hablo de Iglesia no hablo de edificio, hablo de los nacidos de nuevo. Pues debe de estar impregnado lógicamente, no por solamente conocer intelectualmente este sermón, sino pues llevarlo a cabo. Seguimos. En el contexto, porque hemos hablado de contexto, ¿verdad? El Sermón del Monte sigue a la tentación de Jesús. Y la tentación de Jesús se encuentra en Mateo 4, que marchó al desierto, entonces fue tentado por el diablo, y el diablo apeló a las 3 partes del ser humano, al cuerpo, al alma y al espíritu. Y aunque esto lo repita más que el ajo, decir que el ser humano es tripartito, es cuerpo, eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios cuando habla de eso dice espíritu, alma y cuerpo, porque Él va de dentro a fuera, y nosotros decimos cuerpo, alma y espíritu, porque vamos de fuera hacia adentro. Cuando yo pienso en que la fe viene por el oír
y que es a través de mi cuerpo como yo puedo conocer el Evangelio, o a través de la vista, a través de mis sentidos, penetra la palabra y llega hasta mi alma, donde se encuentra el intelecto, las emociones, la voluntad, y mi voluntad dice sí a Cristo, y ya entra en lo más profundo de mi espíritu y se produce el nuevo nacimiento. De la misma manera que un esperma fecunda un óvulo, no sé ni cómo, ese nuevo nacimiento no puedo ni explicarlo, no puedo ni decirlo, por tanto no podemos juzgar si alguien ha nacido o no ha nacido de nuevo, porque eso es muy personal. Aparte de que Jesús haya dejado algunos indicativos y algunas contraindicaciones que por sus frutos los se conocerán y demás, aún así nadie debería de juzgar a nadie por eso. Pues muy poca gente, muy pocos eruditos bíblicos explica la relación que hay entre la tentación y el Sermón del Monte. Pero deciros que sí, que hay una relación tremenda. Y vamos a verlo. Las 3 tentaciones de Cristo no eran personales para Jesús. No eran 3 tentaciones personales para Él, sino que eran tentaciones que representan todas las tentaciones que podemos tener todos los que estamos aquí, que de hecho las tenemos, como el resto de la humanidad. Dios las simplificó para su Hijo Jesús, dejando tentar a Satanás a Jesús, y apeló al cuerpo, apeló al alma y apeló al espíritu. Como dice la palabra en 1 de Juan 2,16, ¿a qué apeló la tentación de Satanás a Jesús en el desierto? Pues lo dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, las tentaciones, en primer lugar, los deseos de la carne; segundo, los deseos de los ojos; tercero, la vanagloria de la vida. ¿Dónde se encuentra la tentación? En Mateo 4, del 1 al 11. Entonces, troceamos esos 11 versículos en 3 partes y vemos cómo la primera apela al cuerpo, la segunda al alma y la tercera al espíritu. ¿Está claro? Y lo vamos a ir viendo poquito a poco antes de adentrarnos en la aventura de estudiar las bienaventuranzas. Pues esta tentación representa, esto ya lo leo, la naturaleza tripartita del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y empezamos leyendo en Mateo capítulo 4, los primeros 4 versículos que van derechos al cuerpo, a la parte física, a la carne. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que conocemos de memoria. Pues en estos textos vemos la tentación del cuerpo por medio de sus deseos y sus apetitos. El alma normalmente no tiene hambre. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, eso es otra cosa. El alma tiene sed de Dios, pero el cuerpo tiene hambre de bocadillo y tiene hambre de comida caliente, de otras cosas, y de pan físico, hecho con harina, con agua, con sal y con levadura. Y eso fue la tentación de Satanás derecho hacia Jesús. Atentó contra su parte carnal, contra el cuerpo. Después leemos los 3 siguientes versículos, que ya habla no solo a la vanagloria de los ojos, bueno, después viene la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos. En Mateo 4, 5, 7, siguiendo con esta tentación para unirla después al Sermón del Monte, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Desde el pináculo del templo, cuando estuvimos en Jerusalén, que vimos la reconstrucción del templo, lo que era el pináculo, ¿verdad?, la parte álgida, desde donde se veía con los ojos, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, pues échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí entrar en las tentaciones podríamos predicarlo en otra ocasión. En este caso concreto, lo que hizo Satanás fue tergiversar un versículo para engañar, y quería engañar a Jesús con el versículo y no lo logró. No tentarás al Señor tu Dios. Pues esta es la tentación de los deseos de los ojos, y es el deseo que tenemos los seres humanos por desempeñar, pues eso, un papel almático, sentimentaloide, y a veces pues incluso desde aquí o desde reuniones especiales y demás, inconsciente o conscientemente hemos apelado precisamente al alma.
Hemos dicho que en el cuerpo se encuentran los 5 sentidos. La fe viene por el oír, o por el ver. O como he dicho muchas veces, en caso de ceguera total, puedes incluso por el tacto leer en braille la palabra de Dios. Cosa que ya he visto porque una hija de Domingo Aracil es ciega y yo cuando la veía de jovencito leer la palabra de Dios en braille, a mí eso me emocionaba. Porque ella llegaba, o sea, se emocionaba con el tacto. Digo, ¿cómo es posible que el tacto llegue derecho al alma? Porque estamos conectados, cuerpo, alma y espíritu. Y ahora nos metemos en la parte almática, que es la que tocan los psicólogos. Los psicólogos llegan hasta el alma, pero un psicólogo nunca llega hasta el espíritu. A no ser que sea un psicólogo creyente y te diga, ahora vamos a orar. Y entonces sí, el psicólogo se queda en la parte almática. Y si estuviera aquí mi hija me daría. El psicólogo trata eso, y está bien, si es cristiano mucho mejor. Yo no estoy diciendo que sea mal la psicología, pero apela a la parte emocional, a los comportamientos, al conductismo, cómo debes de conducirte, cómo actuar en tal o en tal situación. Y bueno, y todas las técnicas que tengan, que yo las ignoro, porque esa precisamente no es mi profesión. Esta tentación lo que provoca en el ser humano, pues es eso, que los hombres desempeñemos un papel para ser vistos por otros hombres, y eso está arraigado a la naturaleza de la carne, ¿no? La parte emocional. De hecho, decimos, este creyente es almático. Es un juicio, no debemos decirlo. ¿Qué es almático? Estamos diciendo que es sentimental, que se encuentra bien cuando los sentimientos van bien y se encuentra mal cuando sus sentimientos van mal. Y entonces, ¿cómo está, hermano? Hoy estoy regular. ¿Hoy cómo está? Hoy estoy bien. Gloria a Dios. ¿Hoy cómo está? Por los suelos. ¿Hoy cómo está? Y entonces tenemos distintas actitudes de comportamiento en función de cómo se siente nuestra alma. Nuestra alma. Que son los vaivenes. Y hay personas que quizás nos quedamos durante mucho tiempo así cuando vinimos a Cristo y éramos cristianos almáticos que necesitamos que alguien desde el púlpito tocara nuestras emociones para poder bailar, no en el sentido físico del baile, pero sí de mover nuestra vida. Pero eso dura muy poquito. Eso dura lo que dura el sentimiento. Cuando se pasa el sentimiento, se acabó esa emoción. Por eso muchas personas tomaron sus decisiones de forma almática y después dijimos, pero si no hay fruto, claro, porque no fue una decisión espiritual, fue una decisión completamente almática. Y Cristo rehusó un programa evangélico o cristiano, como queramos llamarle, basado en señales espectaculares. De eso Él lo dijo. En Mateo, en el capítulo 12 y versículo 39, Él habló de esta parte almática. Dijo, no, esto no es el reino de los cielos. Todavía estáis en el alma, tenemos que pasar más profundo, tenemos que llegar al espíritu. Y dijo, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué es lo que quería ver el rey Herodes? ¿Qué es lo que quería ver la gente? Si eres el Hijo de Dios, venga, haz un milagro, haz un truco de magia. El ladrón de la cruz. Si eres Hijo de Dios, venga, desclávate. Tú no eres el Hijo de Dios. Venga, pues dile a tu padre que te mande un montón de años y desclávate de la cruz. Siempre necesitamos ver señales y ahí vemos los movimientos almáticos que buscan lugares donde se trajine mucho la emoción. Ahora la verdad se encuentra en tal sitio porque están ocurriendo de este tipo de milagros. ¡Wow! Y ahí va la gente. No, ahora se encuentra aquí que hay una palabra fantástica. ¡Wow! ¿Y ahora dónde se encuentra? Allí. Y entonces vamos de acá para allá y para acullá buscando precisamente esta segunda tentación, que es la que apela a la emoción. Yo no estoy hablando de algo que sea fidedigno, real, no estoy refiriéndome a eso, ni mucho menos. ¿Y cuántas veces hemos buscado, yo hablo de mí mismo, este sentimentalismo? Pues yo muchas veces. Y hemos encontrado dentro de nuestro ámbito actores, músicos, oradores y otros que desempeñan papeles, que reciben salarios y que crean un sentimentalismo artificial para atraer a las masas. Jesús rehusó este tipo de programa. Esa estrofa que se repite hasta la saciedad, hasta que entras en el éxtasis y entonces ya ahí es donde se puede manipular la mente humana. Hasta esos lugares hemos llegado por desgracia. Y terminamos en los 3 últimos versículos de Mateo para ver lo que apela al espíritu, al cuerpo, al alma y ahora al espíritu. El espíritu es la parte más profunda. Bueno, eso el señor Watchman Nee, eso lo describe fantásticamente en un libro que hay cuerpo, alma y espíritu. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pues la tercera tentación de Jesús en Mateo 4
era a lo espiritual. Pervertir la verdadera adoración dirigiéndolo a otro objetivo. Si tal, adórame a mí. No, la verdadera adoración no es al enemigo, es a nuestro Dios. Esa es la tentación, pues, de utilizar a veces la pompa, el poder político, pues, para extender el reino de Dios. El sentirnos adorados. La verdadera adoración no está ni en la política ni en el ser humano. La adoración es algo muy espiritual. De hecho, el mismo Jesús rehusó establecer un gobierno político ni un gobierno militar en la tierra. Y él también lo dejó bien dicho, que mi reino no es carnal, ni es político, ni es militar, es espiritual. Y lo dice en Juan 6,15. En Juan 6,15 él dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, porque él no había venido para presentarse a ningún electoral, a ningún programa electoral. Él no quería fama política, no era lo que buscaba. Él venía a extender el reino de arriba, no a quedarse en el reino de abajo. Y también rechaza la revolución o el militarismo. En Juan 18, en el versículo 11 y 36 sueltos, el 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Pedro, no busquen la justicia por la mano. Cuando sacó Pedro la espada y le cortó la oreja, no, si no hemos venido aquí a hacer revolución, porque podríamos todos habernos armado de espada y haberla liado con el Imperio Romano, pero yo no he venido precisamente a eso. Y en el 36 vuelve a decir Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Pero ¿cuántos creyentes hemos? Y yo siempre me meteré para no hablar de nadie, que no debemos de hacerlo. Hemos aceptado, pues, esa tentación de Satanás, ¿verdad? Y quizá, pues, hemos aceptado la espada para promover y proteger mi programa religioso. Quien ataque, lo mato, porque yo tengo la verdad absoluta. Porque una cosa es que cada uno aquí puede creer lo que quiera, eso está clarísimo, porque aquí venimos de contextos distintos, contextos de hermanos, contextos bautistas, contextos pentecostales, y lo sabemos. Pero eso no molesta en cuanto que nos impone. Otra cosa es la imposición, que alguien diga: no, pues esto es lo que hay que hacer, y ahora viene otro y yo esto, pues eso sería un desmadre. Nadie puede imponer hombre, opinar, lógicamente, tampoco imponer desde aquí, pero me refiero que en el diálogo podemos hablar como hermanos que somos, y pues yo pienso así, pero nunca jamás entorpecer, porque la Biblia habla de los mutiladores del cuerpo, y el cuerpo no hay que mutilarlo. Jesús buscaba la unidad, nunca la división. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y a veces con nuestras políticas religiosas, pues hemos logrado a veces mutilarnos unos a otros, y eso pienso que no es la voluntad del Señor. Y claro, hay personas a las que hemos respetado en la historia. De hecho, incluso cuando compramos la Biblia, digo: ¿esa Biblia de quién es? De Scofield. ¿Esa de quién es? Esta traducción, yo qué sé, de John MacArthur, la macarturiana, que está ahora de moda. ¿Tú de qué traducción de Biblia yo tengo? Y daros cuenta, ya no estamos adorando, hemos perdido el objetivo de la verdadera adoración, que es Dios, y estamos adorando al hombre con sus nuevas teologías modernas. Que sepáis que las teologías van como las modas, y las modas se repiten. Si una teología no es de Dios, con el tiempo desaparece. Como en la época de Jesús. Oye, no dejadlo, no matarlo. O dejadlo que predique, no lo apreséis. Porque mira, se levantó Teudas y se levantó el otro, pero lo que no es de Dios, con el tiempo se diluye. No tenemos que luchar contra nada ni contra nadie, porque con el tiempo lo que no es de Dios se diluye por sí mismo. Pero a nosotros nos gusta siempre la novedad. Oye, ¿te has enterado? ¡Oh! Y allá vamos, siempre. En esa actitud de me opongo. Pues mira, Constantino, los papas, Lutero, Zwinglio, Calvino, Cromwell, tú, yo, todos, porque en esta lista, ¿pensabais que iba a hablar de ellos? No, pues aquí estamos todos en esta lista. Todos se tomaron poder terrenal, y algunos de ellos gobernaron por la vanagloria de la vida. Muchas veces todo no lo hemos hecho por un énfasis de amor a la Iglesia, de amor a las almas ni de amor a Cristo, sino por amor a nosotros mismos, a nuestra imagen, a nuestra denominación, a quedar bien, a presentar nuestro verdadero programa. Pues el Sermón del Monte desbanca por completo todas esas pretensiones ingenuas y no tan ingenuas que hemos podido llevar a cabo. El Imperio Romano, ¿sabéis cómo gobernaba las masas? De tres maneras. El Imperio Romano estaba allí en Jerusalén, lo sabéis, entre otros lugares, todo el Mediterráneo. Promovió tres cosas
en su imperio. Una, el panem, en latín panem, el pan. Circensem, en latín, el circo. El espectáculo, el circo. Y Caesar, el César, el poder. Y estos son los mismos 3 programas que impuso el imperio, los mismos 3 programas que Jesús rechazó de lleno, y lo vamos a ir viendo. Mira, en el nivel personal, estos son los deseos de la carne, lo dijimos antes en Primera de Juan, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo el sermón del monte es una exposición de la maldad de esto que acabo de decir, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, que era lo que el Imperio Romano precisamente promovía en aquellos lugares donde había, que había conquistado para su imperio. Mira, hay 2 métodos para tratar la carnalidad, porque todos estamos hechos de carne, algunos tenemos más carne que otros. Entonces, hay 2 sistemas para tratar la carnalidad. Uno sería recortar una de las ramas más feas, digamos que sería como una reforma moral, para que no se vea tanto. Entonces yo hago una reforma moral, una reforma psicológica, una reforma moral para aparentarlo de fuera. Está bien, pero Jesús fue más allá y dijo, no, hombre, no, en Mateo 3, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La carne hay que cortarla y echarla al fuego. No se puede servir a 2 señores. Y como prueba de que Mateo 3 después se repite en Mateo 5, que es el sermón, pues daros cuenta que en el Sermón del Monte también se oye hablar precisamente de árboles y de frutos. ¿En dónde? En Mateo 7, del 16 al 20, dice así Jesús, sermón. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Fue la única señal que dejó. Como un árbol se reconoce, ¿eh? No dijo, y después esto utilizarlo para atacar. No. Esto lo dejó en la palabra para conocimiento nuestro. Tú reconoces un árbol por el fruto, eso lo sabemos por una lógica aplastante. Lo sabemos. Seguimos. Hay 2 clases de reinos, y creo que esto a lo largo de la exposición, porque quiero terminar pronto y me queda muy poquito, sinceramente. Yo lo controlo por página, queda poco, y voy dando solamente los subrayados, el resto no lo voy a dar. Mirad, uno de los métodos más hermosos para hablar de una parábola bíblica es que se usan 2 cosas opuestas para ver la verdad, lo que sí es, lo que no es, o sea, algo opuesto, y así pues Jesús era un sistema que tenía para explicar algo utilizando parábolas. Por ejemplo, Mateo 4:8, Jesús habla de los reinos del mundo. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Estos son los reinos del mundo. Vale. Y después también en el mismo capítulo 4 de Mateo, en un versículo en el 17 y en el 23 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos. Y en el 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando y predicando el evangelio del reino. Reino de los cielos, evangelio del reino. Reino de los cielos y evangelio del reino. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pues que hay 2 reinos. Los reinos de esta tierra que les enseñó el enemigo. Esto es muy sencillo, tan facilito que, bueno, tenemos que saberlo. Y después él hablaba de otros reinos. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de allí. Y haceros tesoros no aquí, en la tierra, en este reino, sino allí, donde pues no corrompen y, bueno, conocéis el texto. Juan 18, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, es lo que dice la palabra del Señor. Seguimos para ir terminando. Vamos a ver el último punto. Bien, vamos a ver, para terminar, cuál es la estructura del Sermón del Monte que vamos a seguir a lo largo de todas estas exposiciones. Para empezar, decir que el Sermón del Monte tiene una belleza espectacular. Quien ame la palabra se dará cuenta que el mensaje más bello, bueno, más, si digo más, ya estoy relegando a un segundo plano el resto de la Biblia y toda está al mismo nivel. Bueno, es poético. Demuestra un paralelismo hebreo que repite la misma verdad en muchas ocasiones.
De cierto es cierto os digo, de cierto es cierto os digo, de cierto es cierto os digo. Cuando se repiten muchas cosas, eso se le llama en literatura paralelismo literario, o hebraico en este caso. Se repetía, es rítmico, como en el Padre Nuestro, tiene un ritmo, tiene una melodía, es pictórico, cuadro, haciendo referencia al arte. Porque desde los retratos de los fariseos hipócritas hasta los lirios del campo, que son más gloriosos que Salomón. Anda que no describe una cosa como otra. Sepulcro blanqueado, lirios del campo. Hay unos contrastes donde puedes ver luces y sombras. Eso tiene este mensaje. Es proverbial. ¿Por qué? Porque expresa grandes principios en palabras muy bien atinadas. Por ejemplo, se ha dicho que es la esencia, se ha dicho de este sermón que es la esencia destilada del Antiguo Testamento, dando énfasis en que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Si tuviéramos que resumir todo el sermón, que lógicamente veréis que eso tiene mucha molla. Consiste solamente en 3 capítulos, lo he dicho, 111 versículos, y fue dado para ser memorizado y repetido oralmente. Era una costumbre muy de los judíos de repetir. Como sabemos que los niños, cuando se preparan para la bar mitzvah a los 13 años en el judaísmo, pues ellos tienen que saber, creo que es el Pentateuco, la Torá, desde Génesis a Deuteronomio, de memoria. Y si vais por las calles de Jerusalén, eso se ve constantemente, un abuelete hablando con su niño. Claro, tú no entiendes el hebreo, pero sí sabes lo que quiere decir la palabra Adonai, Adonai, Adonai. Y cuando escuchas Adonai 3 veces, le está hablando de Dios. Ahí es donde te percatas de eso. Y los niños son enseñados constantemente en la palabra, constantemente. Y cuando un niño, varón, entra, igual que está la costumbre de los 15 en los países latinoamericanos, la costumbre de los 13 en el pueblo judío, es para entrar a formar parte de la comunidad judía con este conocimiento. Pero eso como ejemplo, no quiere decir que estoy hablando del judaísmo. Pues fue escrito para ser memorizado. Y entonces, ¿cómo lo podían memorizar? Pues los rabinos tenían una costumbre, le ponían unos números, ahí entraríamos a hablar de la cábala, que yo no tengo ni idea, podríamos un día hablar de la cábala, y ellos se aprendían unas letras de memoria, unos números, y así memorizaban el contenido. Y los números son los siguientes. Mira, después de 3 tentaciones y 3 invitaciones, arrepentíos, venid en pos de mí y sed pescadores de hombres, después de 3 y 3, de Mateo 4, nos metemos en el 5, 6 y 7 y encontramos 9 bienaventuranzas, 3 testigos. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz e iluminar como una ciudad. 6 maneras en que el amor cumple con toda la ley, en Mateo 5, 17. 3 secretos, la limosna, la oración y el ayuno. 3 parejas de codicia, tesoros, ojos, maestros, ya lo iremos viendo. 4 por tanto os digo, por tanto os digo, por tanto os digo. Contra el temor, van los 3 por tanto. 4 consejos, no juzguéis, no deis, no hasta delante de esta cosa, no deis disgusto. Pedid, haced vosotros. 4 advertencias, por el camino malo, fruto malo, palabras malas y hechos malos. 4 advertencias. Así que eso era una estrategia que usaban los judíos y se aprendían el número 9, 3, 6, 3, 3, 4, 4, 4. Y en total hacían 36 temas y podían recordar, eso no sé cómo se llama en literatura, se me ha olvidado ahora mismo, pero por ejemplo cuando a mí me enseñaron en la Iglesia Católica las bienaventuranzas de memoria, me las enseñaron así. Domingo, tienes que aprenderte este acróstico, ahora me he acordado. Po manjoan milipapa. Y yo decía, ¿esto qué es? Señor curas, Padre Ángel, ¿esto qué es? Po, bienaventurados los pobres, man, bienaventurados los mansos, yo, bienaventurados los que lloran, po, man, yo, am, mi, li, papa. Y yo con esa palabra que me aprendí, toda la vida me he sabido las 9 bienaventuranzas. Estas son estrategias que ahora usan los psicólogos para memorizar. Las técnicas del memorismo, las técnicas de la lectura rápida, están casi todas basadas en estos sabios ancestrales que tuvimos, árabes, judíos y demás. No penséis que es algo nuevo, porque la moda se repite. Lo único que hemos inventado es Internet y la hemos liado. Es lo único que hemos inventado. Por tanto, termino con Moisés y Cristo diciendo que así como Moisés fue usado por Dios después de estar 40 días en el monte y vino con un pacto, Jesús estuvo 40 días en el desierto y vino con un nuevo pacto. Eso es un paralelismo que he hecho para que sirva de arranque para el próximo culto, que era el cumplimiento de la ley, el sermón del monte. El sermón del monte. Y este paralelismo no es ninguna coincidencia, sino que fue planeada por Dios. ¿Para qué? Para revelarte a ti y a mí la finalidad de las credenciales del reino del nuevo pacto. Y las credenciales del reino del nuevo pacto se contienen todas en el sermón.
Parece ser que a lo mejor estoy exaltando el sermón por encima de todas las cosas. No, dándole la importancia que esta parte de la palabra tiene y que vamos a ir en lo sucesivo, si Dios lo permite, y con su ayuda, y escudriñando, podemos ver todos los entresijos de este hermoso sermón que se encuentra en su palabra. Así que hasta aquí, en esta mañana, la palabra del Señor que tenía para cada uno de vosotros y para mi vida en primer lugar.